a vírgenes. Cuando se come a personas, es curioso que muchas veces pida mujeres jóvenes vírgenes. Se creía que la sangre de una virgen por algún motivo era especial. Entonces ese monstruo no está pidiendo solo alimentos, es como que está pidiendo poder, eso le da más poder. Y además tiene una clara connotación sexual. Arrástrate por el suelo. Y bueno, pero una serpiente siempre se ha arrastrado por el suelo. Significa que antes las serpientes no iban arrastrándose. Significa que eran bípedas. Pero el que menos sentido tiene es que la serpiente tenga capacidad de hablar. Claro, que lo tenga la serpiente rompe el esquema completamente. No tiene ningún sentido. No tiene sentido que hable. No tiene sentido que no tenga genealogía. Si tú quieres acceder a unos conocimientos prohibidos para los humanos, tienes que hablar con la serpiente. Y el dragón, fíjate, cuando aparece en algún lugar, genera una plaga, la gente no puede comer, se come el ganado. ¿Y qué es lo que hace? Suplanta la figura del monarca y se pone él. Después lo que hace es instaurar no una especie de monarquía, sino que instaura una especie de república dictatorial. Dice, yo os gobierno a todos, pero ahora todos, incluso la familia real, sois iguales ante mí. Cuando leemos los cuentos tenemos que ir con cuidado porque hay muchísimos mensajes subliminales ahí debajo, pero que nos están queriendo decir algo. Unos niños ven una serpiente y un niño dice, bueno, pero que no es venenosa, no le hagas nada. El otro niño tiene ganas simplemente de liarla y le tira una pedrada, ¿no? Y le hace sangre. Qué casualidad que tiempo después se encuentran a un amable anciano que cojea y que les dice que, oye, que le han caído muy bien y que les da un regalo. Y a uno le da pues una bolsa de oro y a otro le da un cinturón. Desaparece, ¿no? Sin dejar rastro. Hete aquí que uno de los dos dice, no te pongas el cinturón. ¿Pero por qué? Átalo a ese árbol. Y lo atan a ese árbol y el árbol automáticamente arde en llamas. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos acompaña ya de nuevo nuestro mítico amigo Pablo Ruiz, pabloruiz.escritor en Instagram, ya me lo sé de memoria. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre ya sabes que encantado de venir aquí y hablar de temas así, siempre un poco entre el misterio y la historia, ¿no? Que es lo que nos gusta. Sí, tú ya eres asiduo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de unos seres que a mí me encantan. Los dragones. ¿Y por qué los dragones? Los dragones, al menos aquí donde yo me he criado, Dragon Ball, o sea, el dragón ha sido un animal mítico, legendario, que no es un dinosaurio, muchos pensaban que no, y no es un dinosaurio. Los dragones tienen características muy propias que ahora vamos a descubrir. Y bueno, Pablo, antes de arrancar, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, todo. Recordarnos que puedes encontrar esta maravilla de libro, Gigantes, que es tu última obra. Y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, ¿Dónde te pues van a encontrar? para todos los que me queráis seguir, pues me tenéis en Pablo Ruiz Escritor. Ahí es donde hablo sobre todo de temas mitológicos y si alguien quiere pues friquear un poco más, pues me pueden también encontrar en LinkedIn, Pablo Ruiz Osuna, en que ahí hablo sobre todo de temas tecnológicos, o sea, fricadas, pero a nivel tecnológico, de si una Distintas. IA ha conseguido hacer tal cosa, de si un robot ha hecho tal otra. O sea, hablo de temas muy límites a nivel tecnológico. Así que tengo esas dos vertientes, quien le apetezca más mitología, que venga a buscarme. Y luego ya saben, gratuito, en abierto, mi blog, guía de los seres mitológicos.com, en que periódicamente vamos subiendo todas las historias que ya sabes que Instagram pues son al final 30 palabras, ¿no? Lo que te deja Bueno, subir. tenemos aquí el Y maravilloso libro. el libro, sí, la primerísima obra que fue, bueno, la obra magna, ¿no? Porque hasta ahora es el libro más completo que me he permitido escribir. Ese sí, siempre digo que es para quien le gusta leer de verdad, ¿no? Porque hay gente que dice, no, quiero tener una breve idea. Bueno, entonces vaya al libro, a lo que he sacado después, ¿no? Del libro así un poco más ilustrado. Dice, no, yo quiero saber todos los detalles necesarios de... A por ello, chicos. Segunda edición ya, Segunda cuidado. edición, sí que Cuidado. parece que no, pero al final, oye, la gente empezó y dice, oye, pues esto está interesante. Y digo, no, sí, ya te lo decía yo. Tenías que darle una oportunidad, ¿no? O sea, que ponga un no sé qué en su vida, bueno, pues ponga mitología ibérica en su vida. Tendríamos que hacer un meme así de ponga mitología ibérica. Oye, falta un libro ahí, ¿no? Ok. ¿Quién se lleva el libro? Ostras. ¿Ves cómo te dije que en tu estudio de grabación pasan cosas? Ah, no, Vamos. que aquí iba el de Gigantes, perdón. Uy, cómo tengo la cabeza, tío. Bueno, vamos, porque tengo la cabeza ya. El mito del dragón y la serpiente, ¿vale? Vamos a iniciar por ahí, que es el esquema que me has dado. El mito del dragón y la serpiente, ¿cómo arranca todo esto? O sea, si nos vamos atrás en el tiempo, ¿en Ujú. qué momento los humanos,
este homínido sin pelo que somos los hombres y las mujeres, para que no se me ofenda a nadie. ¿Dónde aparecen los dragones? ¿Cómo Pues, empieza todo esto? pues fíjate, ya sabes que a veces soy muy crítico con videojuegos, con películas, etcétera, pero bueno, me ha fascinado que hay un único videojuego que, bueno, no diré que lo clavó al 100%, pero prácticamente, que es en la mítica saga Souls, que todo el mundo ahora, bueno, al principio no lo conocía nadie, ahora lo conoce todo el mundo, claro. Pero en la mítica saga Souls hay bueno, se lo inventan un poquito porque hablan de una primera edad, tampoco es exactamente así, ¿no? Pero habla de que al principio de todo, las primeras deidades son los dragones. Y efectivamente de los mitos más antiguos, ojo, de esto, cuando ya hablamos de la cosmogonía, ¿no? De cómo se crea el mundo, ya sabes que hay una especie de mitos fundacionales, ¿no? Sí, De sí, cómo sí. aparece el mundo, depende de la cultura, creen pues de las aguas, de la nada, ¿no? En el cristianismo dice, y había la nada, ¿no? Y el Espíritu de Dios. Pues bueno, Sí, sí, en sí. estas primeras historias es curioso que de los registros más antiguos que conservamos, el protagonista no es un dios antropomorfo todavía, sino que en muchas es una gran serpiente. Una gran Wow. serpiente que pone, por ejemplo, huevos y entonces de ese huevo primigenio sale el cosmos y sale la galaxia, o es el caos y ese caos va emergiendo y después sale la vida, pero que están al principio de todo. Son como los primeros dioses, unos dioses muy curiosos, porque eso, claro, en el cristianismo no pega, ¿no? Pero a veces digo, bueno, es que usted, claro, lee el mundo en clave cristiana, pero en el mundo antiguo la posibilidad de ser bueno y malo a la vez no estaba reñido. Entonces, vamos a ver en estas historias cómo la serpiente es a la vez una fuente creadora de vida, oye, ha puesto el huevo de la vida, le debemos que existimos, pero también es una gran plaga si lo desea. Se come el universo, al final del mundo lo destruirá, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ostras. dices, bueno, pero entonces este Dios es bueno o malo. Las dos, Wow. las dos. Claro, claro, Y claro. entonces dices, y viendo eso, puedes entender por qué le rezaban. Dices, bueno, y había cultos, ¿no? Claro que había cultos. Pero había cultos para aplacarla. Dice, bueno, si tú Ostras. puedes ser bueno o malo, si te rezo serás bueno, supongo. O si te ofrezco iba a decir un tentempié de broma, ¿no? Si te ofrezco un exvoto, Claro, te pega. luego ya veremos, ¿no? En qué consistían los tentempiés. Pero si te ofrezco algo, tú actuarás de forma benigna hacia mí. O sea, había dos maneras de rezar a los dioses. Había una especie de dioses benevolentes, esos los hemos conocido. Bueno, el cristianismo es clarísimo, ¿no? Yo rezo a Sí, Dios sí. porque es bueno conmigo, me ha creado. Bueno, esto es una clave de deidad. Pero había otro tipo de deidades que no, que eran perversas y tú les rezabas porque querías su sabiduría, querías su poder o que no te viniera una plaga. Entonces, toda esta ambivalencia, cuando luego veas que vayamos viendo mitos, lo vamos a ver. Y dices, bueno, pero este no era bueno. Digo, bueno, depende, cada 7 años se ve que no. ¿No? Por ejemplo, es muy Hostia. bueno, pero cada 7 años, pues viene una plaga. Se le gira la pinza y la lía. Si no ha sido benigno los tiempos o el emperador, por ejemplo, había muchas sobre todo en Oriente, ¿no? Si el emperador ha sido malo, pues este dios dragón volará por el cielo y eso significa que 7 años de malas cosechas. Si el emperador ha sido bueno o considera que la humanidad se ha portado, tampoco me gusta decir se ha portado bien, ya me entiendes, ¿no? Que la humanidad ha hecho lo que debe hacer, entonces el vuelo del dragón, lejos de ser nocivo, trae las lluvias y trae las buenas estaciones y las mujeres quedan encintas, ¿no? O sea, es el Wow. vuelo, una Claro. especie de vuelo, no sé cómo Ahí decirte, de raso fecundidad, ¿no? ahí. Un, Sí, un sí, sí. vuelo de fecundidad, que eso luego lo podemos ver. Aparece este mito creador en que la serpiente es, si quiere, bueno, cuando digo serpiente, ojo, cuidado, nosotros diferenciamos mucho entre dragón y serpiente, pero esto es vamos a decir, una clasificación muy moderna. Antes a los dragones, en muchos textos antiguos se les llama serpiente con alas. Entonces simplemente el dragón es como una super serpiente que gracias a su gran Claro, la poder pues serpiente alada, puede ¿no? volar. Claro, había muchas, de hecho, eso, serpientes con alas, pero a lo mejor sin extremidades, simplemente serpientes que podían volar. Hostia. Entonces ahora lo veremos, ¿no? Entonces hay una cierta confusión entre las dos cosas, pero la idea que se le tiene que quedar al público es, hay una primera edad en que aparecen estas deidades y que estas deidades tienen un dominio completamente hegemónico sobre el cosmos. O bien lo crean o bien lo someten a su extraña voluntad. A veces es una voluntad buena para los humanos, a veces no. Si vamos bueno, es que siempre acabamos en Sumer, machos. O sea, no sé cómo lo hacemos, pero Bueno, bueno, los siempre acabamos, Sumers. siempre acabamos en Sumer. Pero es cierto que en la antigua Sumeria, que luego se ha interpretado, ya sabéis que se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Incluso en clave ovni Los se ha sumerios, el interpretado tema muchas cosas. extraterrestre, Anunnaki. Efectivamente. Pero hay la gran batalla, ¿no? Hay la gran batalla entre la gran serpiente Tiamat y sus hijos, todos monstruosos como te puedes imaginar, y el jovencísimo en ese momento dios Marduk.
pero qué casualidad que tiene el poder del rayo. Anda, Y entonces fíjate. consigue, claro, ya hablamos, si te recuerdas cuando estuvimos hablando de lo de gigantes, hablamos del papel del rayo civilizador. Bueno, pues el rayo civilizador destruye a la serpiente y entonces crea un nuevo orden en estos, no sé cómo llamarte, en esta nueva cosmogonía de jóvenes dioses, ¿no? Cambiantes. O sea, piensa que estos dioses es como que crean leyes, ¿no? Evolucionan socialmente, pero las serpientes, los gigantes, no. Se quedan siempre en el mismo punto. O sea, la Tiamat, ella está en el Es caos, como, claro, es como algo desbocado. O sea, algo completamente desbocado. De hecho, en algunas leyendas que son como las más locas, ese hambre que, mira, eso justo lo hace Tolkien en sus libros, ¿no? Ese hambre que tiene de depredar es tan grande que depreda el universo y podría depredarse a ella misma, a lo mejor, de pura hambre que tiene, Dios, ¿no? con De que toda es la imparable, ¿no? O sea, es esa posibilidad de que el caos es infinito e inmortal. Cuidado. Ahora podemos ver algunos casos en que dices, ostras, pero entonces la serpiente no se le puede detener. Dices, no, se le puede ralentizar, se le puede aplacar, pero la idea es que aunque estos dioses dejamos de creer en ellos, la mitología dice muy claro que volverán. Que aunque haya otros reyes o otros dioses que están reinando, estos dragones, estas serpientes, ahora veremos ejemplos a lo largo de la historia, habrá un momento en que estos dioses no podrán volver a vencerlas y entonces será el fin del mundo, ¿no? O sea, están al principio como una especie de fuerza creadora en algunos casos, pero estarán al final cuando todo esto deba acabar. Una especie de círculo, Sí, sí, como ¿no? el Aquello del ciclo huro. sin fin El círculo sin fin que lo acabará envuelve ahí. todo, que lo decían el Rey León, la Claro, o canción sea, esa. al final el símbolo este de que se ha hecho muy famoso, que hay gente que incluso lo lleva en tatuajes, que es el tema de Uroboros, esa serpiente que se muerde su propio Ah, cola, sí, sí, de sí, principio y sí. fin de las cosas, o sea, de yo soy una fuerza creadora a la vez que lo depredo todo, está permeando continuamente en la mitología. Y siempre está, la serpiente, ahora lo veremos, tiene un gran poder manipulador. ¿Vale? Siempre esto te lo van a dejar muy claro. Coño, Que mira a Adán y Eva. efectivamente, o sea, en Adán y Eva queda muy claro, luego lo analizaremos, pero es muy curioso cómo el hecho de que la serpiente tome partido puede cambiar el curso de los acontecimientos preestablecidos. O sea, tiene ahí un poder de convicción, de cambiar el curso, parece saber cosas que no debería saber, luego lo veremos, porque dices, bueno, Sibilino, ¿no? claro, dices, bueno, pero tú esto cómo lo sabes, ¿no? Entonces, Es que, de hecho, Sibilino, me gustaría saber cuál es la etimología de Sibilino. seguro que está por ahí. Ese sí, serpiente, no Claro, sé. claro. Porque, bueno, ahora lo veremos toda la simbología que puede llegar a tener, pero si tú, por ejemplo, ahora miras, vamos a ver los primeros dioses, ¿no? O sea, en cuanto diga algunos, seguro que les van a sonar, ¿no? Todos hemos oído hablar de, es casi impronunciable, ¿no? Pero Ah, ya, Jormungandr, sí, yo bueno, yo ¿cómo se llamaba el juego este de luchas medievales? Hostia, no me acuerdo. Jugaba mucho con mis amigos y había un personaje que se llamaba así y lo llamaban el Yogurmander. claro, es que no Era como un yogur. es muy difícil de pronunciar, pero bueno, para los amigos la serpiente de Midgard. Si te das Vale, vale. cuenta, la historia de su nacimiento, como siempre, ¿no? Ya estamos acostumbrados a los mitos completamente extraños, pues Loki con una gigante, bueno, que puede salir pues una bestialidad, porque bueno, es un gigante por un lado y por otro un dios, pero de razas incompatibles, pues lo que tiene que salir es un monstruo imparable. Lo que sale es esta serpiente. Ojo, una serpiente que no puede parar de crecer jamás, ¿no? No para de crecer, no para de crecer, hasta que agota el mundo entero. O sea, se supone que la serpiente está enroscada al planeta entero, ¿no? Dentro de la cosmovisión. Claro, ellos no creían que era plana, o sea, no creían que era redonda, ¿no? Creían que era plana, pero bueno, da igual, muy grande igual. Quiero decir, aunque Sí, creyeran que sí, era espacio plana, había, sí, sí. espacio había, Es que aunque sea plana, espacio hay. espacio hay. Entonces, cubre toda la Tierra. Y además hay una cosa muy misteriosa, porque aunque es tan grande, dices, bueno, entonces la debería ver. Pues no. Nuestro querido Dios Thor se tira siglos y siglos intentando perseguirla y cazarla, ¿no? Es como su misión como Dios protector. Él es el Dios del rayo, una vez más el rayo que aparece aquí, Ostras. y la va buscando una y otra vez. Pero fíjate cómo acaba la historia, de una manera trágica completamente. Dice él, bueno, cuando esto lo conocemos todos, ¿no? El final de los tiempos, nosotros le llamamos apocalipsis en clave cristiana, en clave de los antiguos vikingos, nórdicos, como la gente quiera llamarles, es el Ragnarok, ¿no? La gran batalla de Vale, los sí, sí, dioses. sí. El El fin de los apocalipsis tiempos, o... sí. Porque para los vikingos, a diferencia de nosotros, este mundo es un completo caos y los dioses son tirando a malos, no completamente malos, pero tirando a malos, pero habrá un momento que habrá como una gran purga y entonces renacerán un par de diosecillos sencillos, pero buenos, completamente buenos. Entonces, Majetes, ¿no? sí, sí, Majetes. de los majos. Claro, en esa gran batalla,
es donde aparece el tema de la serpiente y Thor. Habrá un momento en que por fin Thor encontrará a la serpiente y no podrá escapar, ¿no? Se encontrarán cara a cara y por fin pelearán. Bueno, pues te puedes imaginar que esa batalla será Épica. épica, espantosa, ¿no? De unas fuerzas, claro. Thor ahí utilizará incluso las fuerzas de la naturaleza. O sea, dicen que habrá terremotos, que se romperá la tierra al paso de Thor, porque claro, no se contendrá. Será de las primeras veces que no se contendrá. La última vez que no se contuvo destruyó todas las montañas y a los gigantes de hielo, ¿no? Pues imagínate ahí que le tiene ganas de 1000 años, ¿no? Pero siempre acaban estos combates de una forma trágica. El veneno de la gran serpiente de Midgard es tan potente que solo de irlo respirando mientras Thor está peleando con ella hay un momento que, bueno, la destroza, ¿no? Con el poder del rayo, la mata, pero ese veneno ya es tarde, ya le ha hecho efecto y él también morirá. Wow. Es decir, que normalmente el precio de acabar con la serpiente primigenia muchas veces es que o que tú también mueras, si es que tienes suerte en acabar con ella, o peor todavía, que le has ganado hoy, pero tarde o temprano te ganará. De hecho, tenemos Claro, el... no puedes huir no No puedes puedes escapar. huir de este final, no sé cómo decirte, sería como si hubieras visto ya el final del videojuego, ¿no? Tú ya sabes que esa última pantalla no saldrás de ahí, ¿no? Ese jefe se vuelve a resucitar una y otra vez y cada vez es más fuerte, así que un día será más fuerte que tú. Todos conocemos en la mitología egipcia, ese es paradigmático completamente, el dios Ra, ¿no? El dios Ra, Que es como correcto. el dios todopoderoso, por decirlo de alguna manera, tiene esa Y lanza. Apophis, Claro, la gran serpiente Apophis, a la que Ra ha vencido muchas veces ya, ¿no? Él es el rey del cosmos. ¿Y cuál es su misión? Básicamente la única misión. La única misión es que el caos no avance, que es Apophis. Cada noche sale con su gran barca de oro, ¿verdad? Que sale a veces, muchas veces en los papiros, y va a venir esa serpiente a intentar engullirle. Bueno, pues Ra, bueno, ya sabes, tira una especie de rayo, vamos a decir así, de energía. Eso lo diríamos en clave moderna, ¿no? sí, Antes sí, dirían la sí. magia de Ra. Bueno, pues la magia de Bueno, sí. Ra hace su aparición y esa serpiente acaba destruida. Pero curiosamente, la noche siguiente volverá a aparecer, viva, como si no hubiera pasado nada. Y ese ciclo se repite una y otra y otra vez. Pero ¿por qué esa obsesión cíclica, tío? No, o sea, no lo entiendo. Es muy curioso, o sea, a ver, nosotros también intuimos, pero claro, ya conciencia moderna, ¿no? Que el universo no durará para siempre. Cada vez hay más investigadores que dicen, oye, esto no durará para siempre. Lo que pasa es que, bueno, tenemos otros datos y eso no durará para siempre. Digo, a mí que me cuentas, ¿no? 4.000 millones de años. Pero en aquellas personas que estaban tan acostumbradas a estos ciclos... Ojo, ahora con la ciencia moderna son, entre comillas, fáciles de entender. Bueno, fáciles de entender, ¿no? Hay que hacer su carrera, ¿no? Sí, Pero que sí. son fáciles de entender los ciclos estacionales, por ejemplo. Verano, invierno, primavera. Pero para una persona en aquel Sí, sí, momento, sí. ¿por qué de repente se muere la Tierra? O sea, yo he hecho todo bien y ahora de repente se muere, ¿no? No puedo sembrar, No puedo hace frío, sembrar. llueve, Llueve, ¿y esto quién lo o al revés, controla? hay sequía ¿Por qué, y... por qué pasa, no? Estos poderes de la naturaleza eran reinterpretados en clave mítica. Y además, el ser humano, yo siempre he intuido, perdón, que algunos episodios se pueden haber quedado, ¿no?, en la mente colectiva durante Sí, bastante sí, tiempo. O sea, sí, el sí. tema de haber vivido terremotos, maremotos, volcanes, que había muchos más en aquel momento activos, ¿no? Volcanes activos, puede haber dejado un sustrato con la idea de este mundo es más endeble de lo que parece, el ser humano es más endeble en este mundo de lo que parece y por tanto esto tiene que en algún momento estallar. Hay una especie de orden cósmico, pero que es más débil de lo que parece. Wow. Entonces, mucho cuidado, ¿no? A veces, es un cuento. Cuidado toda la información que puedes sacar de un cuento de ese tipo. Y ojo, en el caso de Ra es rarísimo. Porque en el caso de Ra tenemos una serpiente intentando devorarle, pero luego tenemos, es que qué malo soy para los nombres, pero bueno, tiene otro dios serpiente que le está protegiendo. Entonces, Hostia. aquí tenemos la idea de las dos serpientes, ¿no? Una serpiente que es benigna para la humanidad, que es inteligente, que nos ayuda contra las plagas, que quiere la bondad, y otra serpiente que es la gran devoradora, la que quiere acabar con todo porque ella quiere el caos. Entonces es Wow. curioso esa ambivalencia entre las dos serpientes. De hecho, los griegos eso lo tenían, iba a decir, marcado en el cerebelo, ¿no? Cuando aparece el símbolo, por ejemplo, de Mercurio, de la medicina, salen dos serpientes, una es buena y una mata. Ay, es verdad. Claro, Coño, las farmacias. sí, que tienen unos nombres impronunciables. Una era Cacaemon y otro Cocoemon, que significa una venenosa, una buena, ¿no? Como esa ambivalencia de que las serpientes son buenas y malas. ¿De dónde puede venir? Pues yo creo que esto puede venir también del propio animal. Porque claro, una serpiente por una parte acaba con las plagas.
¿no? Las peores plagas que tiene la naturaleza, normalmente una serpiente las aplaca, ¿no? Que pueden ser topillos, ratas, Sí, se las ¿no? come, sí. Que son muy problemáticas para el ser humano. O sea, un lugar en que haya muchas ratas, para el ser humano, cuidado, ¿no? Pues ella las aplaca. Pero hay algunas que son venenosas. Entonces, son de los pocos animales que nos puede matar. Hay que decir, bueno, es que los animales ya, pero es que hay pocos que nos pueden matar a ese nivel. Sí, sí, sí. ¿No? Hay que decir, bueno, un jabalí puede... Sí, Sí, pero bueno. pero es que Pero una cobra si te pica, se pues acabó, ¿no? No hay una vuelta atrás, ¿no? ánimo, Entonces, ¿sabes? esa posibilidad... Luego está el tema de que, si te das cuenta, el hecho de que las serpientes muden de piel y que vayan creciendo, en el usuario que la ve, da la sensación de que ese animal es inmortal o que va a vivir cientos de años. Eso pudo haber alimentado la idea de que las serpientes de algún modo eran antiguas deidades. Hostia. Incluso en China, en Japón, se decía que no se golpeara a una serpiente porque quizá era un descendiente de algún dios dragón. Hostia. Con esa idea. Con lo cual, ahí tenemos esa cosmogonía. Bueno, y nosotros en el tema de la serpiente, no, la serpiente del Edén y Eso es. Occidente, que es lo que íbamos a sacar antes, que es lo que te he sacado antes, también nos ha influido como cultura occidental o cristiana o bla, bla, bla. No sé si en la cultura árabe habrá también, o seguro que algo hay. Pero fíjate cómo desde siempre se nos ha dicho la serpiente, Eva, te engañó, ten cuidado con la serpiente, es mala, es el demonio, es tal, es cual. Y es como que no es que sea malvado, es que él te da como a elegir, como que te enreda. Claro, o sea, la idea muchas veces de estas deidades es un poco transgresora, es lo que diríamos transgresora. Malo o bueno. Claro, la teología le deja muy clara mala, pero también hay que ser consciente de una cosa. Esta historia tiene diferentes versiones y solamente una está en la Biblia, pues que hay otras. Entonces, en las otras versiones no queda tan claro si la serpiente es tan mala. Obviamente es transgresora, claro, se ha cargado la ley existente, que la ley existente es el ser humano tiene que estar aquí, no tiene que pensar en otras cosas extrañas. Pero en esas otras versiones, o casualidad, tiene otro mensaje. Porque claro, si se supone que el ser humano, al comer de ese fruto, que nosotros siempre lo identificamos como una manzana, pero no sabemos si era una manzana realmente, no es una cosa un poco alegórica. Si al comer de ese fruto dice, se te abrirán los ojos y serás como los dioses, significa que antes eras ignorante. Hostia. Claro. Y además una cosa muy curiosa, dice que se toman la manzana y luego son conscientes de que están desnudos, ergo antes no. Y si antes no, entonces no teníamos conciencia tampoco, o muy poca. No había descubierto Adán su sexualidad, a lo mejor. Bueno, y se les Eso, desvela como una verdad. eso es. O sea, la serpiente también, fíjate, ese caos no es solo el caos, también hay muy atada la serpiente a un conocimiento iniciático, un conocimiento secreto que solo a través de ella puede ser desvelado. Porque ella, claro, tú dices, bueno, pero Dios ya, sí, ya. Pero me refiero, de todo lo que había allí, Adán no sabía las consecuencias de comer la manzana. Eva tampoco, bueno, los animales ya ni les preguntamos, ¿no? Pero ella sí. ¿Cómo lo sabes? Claro, quiero decir, luego es verdad que la teología dice, no, en realidad esa serpiente es Lucifer, pero no se le llama Lucifer. No aparece ese No, nombre. y a veces yo he llegado a pensar, digo, oye, ¿no será que era una prueba de Dios para ver cuánto se podía fiar de los humanos? Claro, así, o sea, la idea es que eso parece un poco el dilema del prisionero. Bueno, no sé qué van a hacer los humanos, pero está aquí la serpiente y a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver si caen o no caen ante esa tentación. Pero, claro, luego ves que algunas de las consecuencias de tomar el fruto prohibido eran necesarias. Entonces, ese mito a mí siempre me ha costado mucho de leer. Incluso el castigo que se le ofrece a la serpiente. También es muy paradójico, porque cuando dice, arrástrate por el suelo, digo, bueno, pero una serpiente siempre se ha arrastrado por el suelo. Significa que antes las serpientes no iban arrastrándose. ¡Ostras! Significa que eran bípedas. Y aquí todos los que les gustan los Bueno, bueno. ovnis les va a encantar. Claro, el mito es muy No, extraño. y da miedo, coño. Una Dice, serpiente con piernas. te haré, ¿cómo lo dice? Joder, ya son años, ¿no? Pero dice, te haré enemiga, o sea, la mujer y tú siempre seréis enemigas. ¿Por qué? ¿Por qué justo la mujer Y no el hombre. y no el hombre? Es O curioso. ambos.
O ambos, ¿no? Decir, mira, la raza humana se acabó. La Claro. serpiente siempre será enemiga de la raza humana, pero no al lugar. O sea, dice muy claro esto. Dice que la mujer siempre te aplastará la cabeza. Signifique lo que signifique eso. O sea, hay unas claves Joder, ahí. qué chungo, tío. Hay unas claves simbólicas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, y el que menos sentido tiene, y no me quiero extender mucho, ¿no? Pero el que menos sentido tiene es que la serpiente tenga capacidad de hablar. Eso, claro, en los cuentos africanos es común, ¿no? De que son las famosas fábulas que todos hemos oído de niños, ¿no? Del zorro le dijo. Sí, sí, Ya. sí. Pero es que en la tradición hebrea no hay nada así. Es el único animal que, por favor, si alguien sabe, que me diga, pero vamos, es el único que he encontrado yo que habla, un animal que hable. El leviatán no Qué, habla, qué ¿no? curioso. Uy, qué punto, tío. Nunca había llegado a esa conclusión y es Es que verdad, no ¿eh? hablan. O sea, en nuestra cosmovisión, es verdad, con el tema, bueno, lo que parte de las religiones hebreas, cristianismo y tal, es verdad. Claro. Es el Sí. único ser, o sea, el único animal que habla. Que habla. Y todo no encaja, todo es muy iniciático porque habla, no debería hablar, de acuerdo a la tradición hebrea. Porque la tradición hebrea ya sabes que la gran diferencia que tiene el ser humano, vale, sí, la conciencia, pero eso es muy moderno entenderlo así. Pero lo que Sí, decían los antiguos hebreos era la posibilidad del habla. El habla es un don de Dios, lo cual los animales no sí, lo sí, tienen, sí. por eso nosotros somos los elegidos, porque esa característica nos lo dio Dios mismo. Claro, que lo tenga la serpiente rompe el esquema completamente, no tiene ningún sentido. No tiene sentido que hable. No tiene sentido que no tenga genealogía. No dice las serpientes, no dice un grupo, no dice Una. los ángeles, es una y uníquima. O sea, no vuelve a haber, ¿no? Principio y fin, no vuelve a haber otra serpiente. Aparecen serpientes en otros momentos de la Biblia, pero se queda bien claro que no es esa serpiente. Es simplemente una serpiente que te pica o que te puede hacer Efectivamente, algo, pero pero no es esa ni serpiente. hablan, ni tienen intelecto, ni nada por el estilo. Es la primera y la última vez que aparece una serpiente dotada de cierto intelecto, vamos a decir, de cierta, bueno, como hemos dicho antes, conocimiento esotérico, y le llamaríamos esotérico, ¿no? De algo que está vedado, una especie de gnosticismo. Bueno, si tú quieres acceder a unos conocimientos prohibidos para los humanos, tienes que hablar con la serpiente. Pero es primera y última vez, por eso, claro, cuando lo estudias, tienes dudas. Yo al menos tengo muchas dudas. Habrá gente que me dirá, no, yo tengo muy claro que es Lucifer. Bueno, pues téngalo claro, pero aún así que sepa que es raro, ¿no? Lo de lo bípedo, que no, porque hablar, o sea, son una serie de características que no encuadran. No, que no No encuadran. encuadran. Wow, hostia, muy buena. Pues yo no lo había pensado en la vida, tío, y de verdad, muy buena. La serpiente, o sea, la serpiente, los dragones, como bien sabemos, está el dragón gaélico, más dragones tipo Skyrim, que ya hemos hablado mucho de esto, Sí. y luego los dragones orientales, más el dragón Sharon. Ujú. de- ¿Qué diferencias darías de los dragones más aquí europeos de los dragones eh, orientales o Sí, sí, asiáticos? orientales, asiáticos. Incluso, bueno, incluso los mayas tenían la serpiente emplumada, Eso es, eso que es. es distinta también Que del también es dragón. distinta, que también es distinta. Bueno, la principal diferencia, podemos decir, es que, como hemos dicho al principio, en el origen estos dragones tenían estas posturas ambivalentes, ¿verdad? Entre el bien y el mal, a veces somos benignos, a veces no. Bueno, es complicado, ¿no? Que es una persona complicada, pues es un dios complicado. Pues en Occidente no. En Occidente hay un momento que este principio se quiebra completamente. El dios deja de ser dios, supongo que a raíz del cristianismo. Sí, supongo que a raíz del cristianismo, porque en el Apocalipsis aparece el dragón y el dragón comienza a ser asociado a lo luciferino, ¿no? Y entonces el Vale, dragón ya no es un dios, sino que es una plaga, ¿no? El dragón es la gran bestia que claro, hay que es abatir. algo horrible, claro. Es algo horrible, sin salvación, ¿no? Una calamidad, lo que hoy llamaríamos una calamidad, pues en Occidente el dragón acaba convirtiéndose en una calamidad. Acaba siendo la fuente de redención, por decirlo de algún modo, del héroe intrépido, bueno o malo. A veces hay un malo, ¿no? Está condenado a muerte, pero si matas al dragón, vuelves a la sociedad como un nuevo hombre y por tanto sí puedes ser perdonado, ¿no? Has creado una metaley, diríamos, ¿no? La ley Sí, sí, dice sí. que estás condenado a muerte, pero mira, si salvas a tantas, o sea, si salvas a la cristiandad, porque claro, eso estás salvando a la cristiandad, entonces renaces como un hombre nuevo y puedes volver, ¿no? Esta idea del devoramiento, del abatimiento de la bestia, bueno, es un arquetipo que se repite constantemente. Luego podemos ver alguna cosilla. Esto nos quedamos en Occidente. En Oriente, ¿qué es lo que pasa? Que en Oriente la idea del dios no ha desaparecido completamente. Entonces, para los orientales todavía son dioses. Obviamente no creen igual que...
No, igual que hace 1000 años. No. A ver, claro. No. Pero, por ejemplo, aún se hacen festividades en que se pasean los dragones Sí, en en tiempos de China. las lluvias. Sí, de hecho, incluso si no me falla la memoria, los chinos tenían una especie de, lo diré, igual que nosotros hacemos los pasos de Semana Santa, ¿no? Que paseamos los Sí, dragones. Bueno, no, estos, las vírgenes. sí, pero me refiero, hay un Ah, momento bueno, perdón, sí, ¿sabes sí, a qué me sí. refiero? Aquí cuando hacemos las Sí, fiestas de claro, en la Santa Baixa Tecla, del Águila, que hay seres hay mitológicos. seres mitológicos, Coño, ¿no? San Jordi. San Jordi, tenemos toda esta iconografía que mucha, incluso aunque los textos a veces se han perdido, mucha de esta cosa ha sobrevivido gracias a esta iconografía. A veces la cucafera, si no fuera por esta cucafera, nadie sabría quién es la cucafera, ¿no? Es porque ha Claro, quedado la estatua, claro, ¿no? claro. Bueno, pues en China tenían cosas semejantes, pero dotándole de un tema religioso. Entonces paseaban a ese dragón y le golpeaban con varas para que lloviera, por ejemplo. Era la idea de, ¿no? Oye, nosotros te hemos rezado, ahora danos la lluvia, que es por lo que nosotros llevamos rezándote, por ejemplo, todo el año, o vamos dándote estos exvotos. Había más. El nivel de interacción de estos dioses con el mundo humano podía ser total, hasta el punto de que estos dioses podían tomar forma humana. Wow. Claro, esto en Occidente no, me parece que solamente hay un par de ejemplos en la mitología rumana, en que sí que es verdad que hay una especie de dragones que se pueden convertir en hombre-mujer, o sea, que tienen sexo y por tanto pueden reproducirse y tienen, a ver, siempre con rasgos un poco, bueno, ojos amarillos y todas estas cosas, ¿no? Pero se pueden convertir en humanos, pero una Sí, sí, pequeñez, ¿no? sí. En cambio, en Oriente esto es constante. De hecho, los emperadores a veces se creía que descendían del dios dragón o que el dios dragón les había elegido. Había esas dos versiones, ¿no? O que tú eres hijo del dragón o que el dragón ha bajado y te ha imbuido de su poder. O sea, lo que se decía es que una vez cada cierto tiempo, en tiempos cuando tenía que nacer un gobernante muy poderoso, los dragones bajaban a la tierra, el que fuera menester, y de algún modo transmitía ese poder divino que solo ese gobernante podía tener y por tanto la prosperidad, ¿no? Estas Hostia, qué cosas, la bueno. bondad Qué bueno. venía. Incluso hay una cosa que es muy curiosa, porque si yo he leído alguna leyenda de estos orientales, que si a mí no me dijeran dragón, pensaría que es un caso ovni. Y es que están, ¿ves? Lo de los ovnis también está en todas partes. Que era que a veces estos dragones, dice, no se manifestaban de una forma corpórea, sino como extrañas luces verdosas que se posaban encima de un lago y que esa era la señal para que el encargado, ¿no? El que tenía que interpretar el designio de los dioses, se acercara. Wow. Entonces, bueno, hoy le daríamos otra lectura. Ellos le Uy, daban la sí, 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 lectura sí. No, totalmente. de Hoy puede dragones. ser el hombre de Pascagula o el ser de Claro, Pascagula o algo eso así. me llamó mucho la atención de que los dioses se podían transformar por un modo en humano, pero que a veces eran ni eso, a veces era una especie de luminaria que los humanos ya sabían que era el designio de Que los por sí dioses. era el dragón y Sí, punto. sí, sí. Muchos son acuáticos, ahí tienen un claro paralelismo, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de las hadas, es curioso que los dragones en el mundo oriental tienen un claro paralelismo con el mundo acuático. Claro, Sus, fíjate la carpa, ¿no? La carpa claro, koi, que cuando sube a la cima de la montaña se transforma en Gyarados. Bueno, en un claro, dragón. sí, 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 tal cual, tal cual. De hecho, no solamente pueden tomar forma humana, sino que, a diferencia de nuestros dragones que destruyen todo, ¿no? Ellos tienen palacios, o sea, tienen como una especie de civilización. Hay veces que hay un dios dragón, pero luego que hoy no les quiero llamar esbirros, sirvientes, vamos a decir, esbirros suena mal, ¿no? Sus sirvientes viven en extraños palacios, ¿no? Recubiertos de oro y que solo los elegidos pueden contemplar, parecido a las hadas, ¿no? De que siempre están vedados a los ojos de los humanos, pero alguien digno puede hablar con ellos. El caso más paradigmático, que gracias a World of Warcraft se han hecho famosísimas, las nagas. Wow. Las nagas son una especie que les podríamos llamar dragones acuáticos, serpientes acuáticas. Bueno, depende de las descripciones, varía un poquito, ¿no? Pero Sí, sí, son sí, dioses totalmente. acuáticos reptilianos, vamos a llamarlo así, Reptilianos, ¿eh? que al final siempre, de nuevo, David Icke, amigo. Oye, siempre hay un país, mi país favorito, entre comillas, Japón. Japón es un país raro. Son sí, raros, hay cosas raras. Y cómo iban a ser menos con el tema dragones. Em, ¿Cómo ves el tema? Porque te he sacado la leyenda de la carpa koi, ¿no? Que sube. Esto es muy japonés.
No sé si en China habrá esta leyenda, pero sé que es una leyenda japonesa, la carpa que sube hasta arriba y se transforma en dragón, pues en símbolo Sí, yo qué sé, de ser más poderoso, más tal, sí, sí, ¿no? sí. De hecho, bueno, es que algunas cosas son fascinantes, son libros que yo he podido encontrar que yo creo que eso ya no se va a reeditar. Yo creo que eso es porque lo encontré yo digitalizado en la Sí, sí. universidad de no sé qué, que a veces lo hacen. Pero encontré un libro de 1800 y pico en que el señor, imagino que un friki de la época, ¿no? En vez de yo, pues el friki de la época que aún pudo ser más friki porque estaba en una universidad y lo publicó como tesis doctoral, ¿no? Hizo ¡Wow! una tesis doctoral sobre el dragón en China. Entonces hubo un momento que yo digo, puf, no puedo, ni siquiera puedo asimilar todo este conocimiento que hay aquí, ¿no? Porque ya, ya sabes que las diferencias Occidente-Oriente a veces no entendemos sus conceptos, ¿no? Que a veces dices, oye, pero yo me he leído el arte de la guerra, pero no sé si lo he entendido bien. Digo, claro, Ya, claro, claro, no hay los mismos principios de fuego, tierra, no sé qué. Nosotros no pensamos que son alegorías y para ellos no. Son principios, bueno, no diré matemáticos, pero ya me entienden. Pero brutal, allí me apareció un pasaje en que decía incluso toda la genealogía del dragón y todas las etapas de vida del dragón, que eso no lo había visto yo nunca, ¿no? Siempre habíamos visto, bueno, el dragón crece y le salen alas y es muy poderoso. No, aquí era, no, mire. Una vez cada 200 años, por ejemplo, los dragones pueden reproducirse. Antes no. Bajo la luna de no sé cuánto. Entonces ponen un huevo. De ese huevo sale una pequeña serpiente que es inofensiva, débil, no sabe hacer nada los primeros 100 años. Después le salen patas, ¿no? Al cabo de 300 años le salen alas y finalmente se convierte en un dragón y sube a los cielos de donde nunca bajará, por ejemplo. hostia. O sea, llegaban a ese nivel, ¿no? O sea, quiero decir, ahí ves que había una creencia establecida en que ya no era como nosotros cuentos para entretener. No. Esa gente lo había pensado todo, lo creía fervientemente. De hecho, hasta el día de hoy, lo que pasa es que, bueno, la religiosidad hoy en Japón, pues tampoco sé si todo el mundo cree en los dragones, ¿no? No, no, pero sí que hay, o si hay algún caso extraño, no caso extraño, sino que tienen una visión un poco diferente dentro de lo que es el nicho asiático, ¿no? Que Sí, sí. sí, 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 sí. O sea, tienen ¿cómo se llama este? Es que además ahí hay un problema en Oriente porque ya sabes que los japoneses, los coreanos, muchas veces, es que si digo esto mal, ¿no? Pero se inspiraron, voy a decir se inspiraron. Pablo, Pablo. Se inspiraron en los mitos chinos. Sí, no, no, es Entonces, verdad, es verdad. el mismo Dios, es terrible, ¿eh? Yo mira que lo he leído veces, pero yo tengo que ir con una especie de, me sabe mal, pero tengo que ir con una especie de esquema de este Dios, es este Dios aquí y es este Dios aquí. Porque el mismo Dios está en China, está en Japón y está en Corea, pero no con el mismo nombre. Wow, ¿en serio? Entonces, claro, a lo mejor tú dices Shenlong, ¿no? Sí, ¿Vale? eso es un dragón, en El teoría. que todos conocemos, ¿no? Gracias a la mítica serie. Aunque se tomaron una licencia, pues se supone que debería ser azul, pero bueno, imagino que verde quedaba mejor. Es más reptiloide. Es más reptiloide. Bueno, pues claro, este es Shenlong. Y luego estás leyendo una leyenda en China y dices, este dios que controla las lluvias. ¿Controla las lluvias? Es invisible. ¿Es invisible? Aparece cada 7 años, aparece que. Y luego pone, en Japón se le llama Shenlong. Y digo, ya estamos. Y era así todo el rato. Por ejemplo, el del Shenlong que es muy curioso porque, de nuevo, las extrañezas de los dragones, ¿no? Estos dragones tienen la capacidad de hacerse completamente invisibles a pesar de su gran tamaño. No se detienen nunca, esa es la extrañez de ellos. O sea, sabes que nosotros, y esto es curioso, porque es lo contrario a nuestro mito occidental. ¿Qué hacen nuestros dragones? Reposan en grandes cantidades. Reposan, correcto, sí, 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 ¿Sí? sí. Reposan y salen de vez en cuando a Salen de vez en comer o lo cuando, que sea. comer o lo que sea. Únicamente cuando ya están famélicos es cuando empieza la plaga, pero perfectamente puede estar, bueno, esto lo hemos visto en el Hobbit, ¿no? Que es famosísimo de, bueno. Smaug. Y además tiene cosas, esto es curioso, ¿no? Tiene cosas que no necesita. ¿No? Y esto también lo tiene el de Oriente, pero es una cosa curiosa de la mitología. O sea, el dragón, ese oro no lo usa para nada, solo lo atesora. Sí, sí, lo tiene ahí ¿No? Es como tío como, Gilito. sí, es como, bueno, hay algunos mitólogos que lo que dicen es que representa la codicia suprema, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Todo una, para mí. todo para mí, porque hay humanos que tienen mucho dinero y a lo mejor no necesitarían más. Pues es un poco como la condena de la codicia permanente que puede tener el ser humano, bueno, pues un reflejo en la deidad, ¿no? De este dragón que se duerme. Pero en el caso de los dragones orientales es al revés. Tienen una misión, a ver cómo lo diríamos, de, que hoy le llamaríamos cosmos, sí, de control del cosmos. Es decir, los japoneses, por ejemplo, creían que había
4 dragones, no me acordaré, pero es como el dragón del norte, el dragón del sur, tal, y uno era el dragón tortuga, y el dragón del viento, y el dragón del fuego y tal. Mientras estos 4 estén en armonía, el mundo no perecerá. Entonces tiene que haber ese equilibrio porque cada uno tiene un poder y tiene Sí, una... sí, sí. Y con eso pues un poco también explicaban las estaciones. Pues Hostia. entonces si es verano es porque este dios ahora mismo se está manifestando, luego duerme, ¿no? Entonces me hace mucha gracia porque se supone que todas estas deidades llegan a una especie de pacto, porque tal es su poder que si estuvieran despiertas constantemente todos pereceríamos, ¿no? Entonces siempre sería verano y pereceríamos, siempre sería invierno y Hostia, pereceríamos. claro que tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Eso es, En las- la idea del dragón, no sé cómo decirte, insertado en esta idea del equilibrio cósmico de los elementos, llámalo como quieras, está muy incrustado. En el nuestro no hay ninguna referencia a ello. Nada. Para nosotros es una bestia, pero para ellos es un dios con todas las implicaciones que tiene ese dios. Hostia. Y a veces ese dios, curioso, porque a veces ese dios tiene tanto poder, se ve en algún caso, por ejemplo en el caso de Shenlong es muy claro, que dice, bueno, tiene tanto poder que si él, por la razón que sea, baja a la tierra, va a haber inundaciones, pero él no quiere que las haya. O sea, no lo está provocando queriendo. Hay otros que sí, hay otros que, bueno, cuidado. Ahí va, de chungos, ¿no? Ahí va, sí. Dice, bueno, no os habéis portado bien, pues bueno, pues no va a llover, que lo sepáis. Como Hasta... chiquillo, ¿no Sí, te has portado bien? no te has portado bien. Dice, bueno, emperador, este oro que me has entregado, pues no son buenos quilates, pues nada, no llueve. Pero en cambio este no. O sea, hay veces que su poder es tan grandioso que no son conscientes o no pueden evitarlo, causar ese mal, pero es como su ciclo. Entonces, bueno, una vez cada 7 años baja la Tierra, y en el momento en que baja la Tierra son el momento de las inundaciones, de los cataclismos, de las cosas. Que aunque sean, ¿cómo decirte?, causalidades o calamidades en ese exquisito momento, posteriormente es bueno. Claro, porque Hostia. llover tiene que llover. Es que todos quisiéramos que no, que nos lloviera aquí unos cazos y ir acumulando agua, pero no funciona así, ¿no? La lluvia llueve cuando llueve. Entonces sería peor que no lloviera. Entonces el japonés esa ambivalencia la ve constantemente. Incluso cuando el dragón es malo, hombre, habrá casos en que sí, bueno, ha secuestrado a no sé quién y le ha dicho que de aquí no te vas por malo, ¿vale? Esa es una leyenda completamente mala. Pero el resto del tiempo siempre son leyendas en que tienen su lectura positiva. En cambio, para nosotros no. Para nosotros hasta que la bestia no ha sido destruida, subyugada, Sí, 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 sí. exterminada, no O hay sea, fin. tenemos que estar alerta porque está en algún lugar oculta, pero cuando se manifiesta hay que destruirla Hay porque que, tendremos sí, problemas. sí, es un influjo imparable. Claro, en No, cambio en el mundo oriental su presencia no tiene por qué ser mala. no tiene por qué ser mala y además no es permanente, con lo cual, incluso en el peor de los casos, bueno, hay que esperar a que se vaya el dios dragón, ¿no? Aquí estará un año o lo que sea y después... Estaremos puteados un año. Claro, el vecino, ¿no? Dices, bueno, pues me ha tocado aquí, pues este vecino incómodo, pues se irá en un año, ¿no? Entonces, tiene una misión más redentora. Entonces, no se parece en nada. Yo creo que si alguna vez escribo algo que haga una comparativa, tendré que ir punto por punto, ¿no? Hacer un esquema y es que no encaja absolutamente nada. Bueno, Ya, salvo que vuelan, ¿no? Pero todo lo demás, ya, lo demás. ya, ya. Porque además, la idea de que tiren fuego y tal es muy occidental, muy moderna, pero realmente los dragones lo que controlan en Oriente normalmente es el rayo. Provocan Fíjate, las... se repite lo mismo, Se tío. repite lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque como ese dragón sí que tiene un papel civilizador, ahí sí tiene el rayo, ahí sí controla la lluvia. Ahí sí Pero ¿por qué tenemos los humanos esa obsesión con el rayo, tío? no lo sé. A ver, yo he llegado a dudar si a ver, si la fuerza que viene del rayo, bueno, no solo la fuerza que viene del rayo, o sea, la fuerza que viene del rayo y todo lo que viene después. ¿Sí? Normalmente si truena, pues suele llover. Hay veces que hay solo tormentas eléctricas, vale, sí, pero normal, ¿no? Normal es que... Claro, lo que venía después era la fuente de vida. Y parecía que venía desde arriba, de una forma vertical. Ergo, es un regalo de alguien. ¿Sabes? Así Hostia, como otras claro, cosas. claro, claro. Claro, no viene de la Tierra. Bueno, no viene, claro que lo viene, sí, en la ciencia Sí, pero moderna, sí. bueno, sí, ¿Sabes? ya Dices, te no, entiendo. porque el agua se va por... Sí, sí, ya lo sabemos, pero eso lo sabemos tú y yo, querido. Que hemos nacido en esta Claro, época. Claro. antes lo que veían es que dice, bueno, escúchame, los sajos si vienen de la Tierra, ergo tiene que haber una deidad de la Tierra, y eso pero tiene que haber una deidad de los cielos, que es la que nos permite que, ¿no? Y cuando está Por cojones. claro, cuando está enfadado son estas tormentas eléctricas. Pero es que fíjate, mira, hay rayos, no sé si has visto alguna vez, que hay rayos que en vez de ser que caen hacia abajo son como en horizontal. Horizontales. Entonces, puedo llegar a entender el que interpretaran
como un dragón, ¿no? Como, Claro, mirad, ¿no? claro. Mirad, está ahí. Y el ruido, para una Claro. mente, joder, tampoco me gusta decir primitiva, porque no eran primitivos, pensaban No, diferente. de la época, O por sea, una de la mente de la época, época. No, no, tenían sus limitaciones. no eran más tontos que No, nosotros, ni no. menos. Tenían conocimientos distintos. Y entonces, pues a mí no me pidas que tire una lanza, ¿no? Pues yo a ellos no les pido que entendieran la lluvia. Es curioso, ¿no? Porque cada sociedad necesita lo que necesita. Hoy necesitamos gente que sepa usar un PC, pues antes necesitaban a gente que tirara de un arco. Claro, Entonces, claro, no, no, obvio. ahora mismo a ti y a mí nos dejan en la naturaleza y si somos más o menos listos sobreviviríamos un poquito. Esa gente Sobrevivía. sobrevivía. Y punto. Gracias a ellos estamos aquí, Por ¿eh? eso. Entonces, bueno, son cosas diferentes, pero era muy curioso y además, desde ese tipo de mentalidad, cuando tú oías los truenos, lo más parecido que a ellos seguro que les venía a la cabeza era lo que conocían, y lo que conocían era una batalla. O sea, cuando tú oyes un trueno, bueno, no uno, me refiero, cuando es una tormenta de trueno, parece una batalla. Sí, sí, sí. Bam, Parecen, sí. pues eso, que están chocando dos espadas, parece que está habiendo un choque de ejércitos. La posibilidad de que aquellas mentes vieran en ese porvenir, pues, o una batalla de los dioses, o la manifestación del padre de todos, en el caso de Zeus, claro, entra dentro de lo posible. Hay una fascinación por eso y además también la mitología muchas veces juega con lo simbólico. Ya sabes que como el rayo, a pesar de que hay a veces que sea horizontal, muchas veces es vertical, a ti te permite explicar por qué hay un orden divino que viene en línea Claro. recta, Uy, ¿no? qué bueno, claro. Y te ofrece una ley que no puedes acatar. Y además, tú no puedes devolver el rayo. O sea, tú no le puedes decir, no, pues yo creo que podríamos discutir esta. No, no, no. No, no, no se La ley viene discute. así, ¿no? Cae de arriba abajo y punto. Claro. Sí. Oye, si nos vamos aquí a España, más a nuestro territorio, la leyenda de San Jordi es mítica. El dragón, Sí. bueno, no sé, aquí en Cataluña, no sé si en el resto de España se ve así, la leyenda de San Jorge. De hecho, bueno, el reino de Gales, ¿no? El escudo pues, tiene dragones, San Jorge, la rosa que se hace aquí en Cataluña, ¿no? Que el valeroso caballero protege a la princesa, lo defiende de la bestia, que es un dragón. Y cuando lo mata, pues sale de su sangre, brota una rosa. Eso Bueno, es, sí. es una leyenda que es muy bonita aquí en abril, dentro de nada. Bueno, pues se celebra la leyenda de San Jorge, de San Jordi. Que es una que ha pasado a los tiempos modernos como una historia de amor, ¿no? En el Sí, fondo sí, ha llegado correcto. Bueno, heroica y de amor, ¿no? heroica y de amor, sí. Entonces, claro, a mí lo que me he preguntado siempre, y creo que muchos de las personas españolas que nos están escuchando ahora, eh, ¿de dónde sale ese dragón? Quiero decir, ¿por qué hay esa visión del dragón? ¿Por qué la mezclan? Sé que viene de atrás, sé que has hablado ahora de esto, pero en este caso me sorprende, ¿no? Que se haya extrapolado y hasta el día de hoy, tío. Hasta el día de hoy, sí. Porque además, las ventajas que... Bueno, es que esa historia tiene muchísima simbología. La primera es que es una historia que no sabemos exactamente cuándo surge, pero sabemos que es relativamente antigua, porque ya aparece en épocas medievales. Luego va mutando, ¿eh? No es la misma que nos ha llegado hasta el día de hoy, pero bueno, nos aparece. Se supondría que el tal Jorge, al menos los historiadores dicen, bueno, sospechamos que en realidad lo que era un noble romano Wow. convertido al cristianismo. Y la idea de convertirle en el gran caballero que derrota a Lucifer es como tener nuestros primeros héroes dentro de la cristiandad. Digo, este hombre que se ha convertido, pero no es suficiente con que se convierta, porque ha llevado hasta ahora toda una vida de pagano. O sea, tiene que hacer una gran obra. Una gesta, una gran Claro, gesta. una gesta que... O sea, la idea es que esto era muy claro en el mundo antiguo. Había una serie de errores que te castigaban no solo a ojos de la comunidad, sino a ojos de la divinidad. Rompías la ley divina también. Entonces no podías ser perdonado ni por tu pueblo ni por Dios. Bueno, dioses en aquel momento, ¿no? Ahora sería por Dios. Pues esa idea se recicla en el mundo cristiano, con lo cual hay personas que han hecho algo tan mal que entonces la manera de volver a presentarse dignamente ante la sociedad es hacer algo extraordinario más allá de los hombres. ¿Qué puede ser algo más allá de los hombres? Hombre, pues cargarte un dragón a mano, ¿no? Ya ves, Claro. ya ves. Entonces, este San Jorge se supondría que no era su misión principal matar al dragón, pero que se había convertido al cristianismo y iba haciendo buenas obras y además obras heroicas. Y que es conocedor de la historia esta del dragón. La historia del dragón es muy curiosa, porque en el plano cristiano
al menos de los primeros siglos, ya sabes que se creía que los reyes, luego esta creencia ya fue decayendo, ¿no? Pero que los reyes tenían algún tipo de conexión con lo divino, por eso eran dioses, ¿no? Por la gracia de Dios, en fin, todas estas cosas. Y el dragón, fíjate, cuando aparece en algún lugar, hace muchas cosas, ¿no? Genera una plaga, la gente no puede comer, se come al ganado, luego Sí, sí, empieza... terrible. Claro, ¿y qué es lo que hace? Suplanta la figura del monarca y se pone él. Y después lo que hace es instaurar no una especie de monarquía, sino que instaura una especie de república dictatorial. ¡Wow! Claro, porque si lo piensas, él no dice, bueno, yo os gobierno a todos y aquí dejo al rey. No, 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 no. Dice, yo os gobierno a todos, pero ahora todos, incluso la familia real, sois iguales ante mí. Entonces me he cargado el orden establecido. No solamente me estoy comiéndome a la gente, sino que me he cargado el orden establecido. Claro, eso no puede ser. Porque claro, esto a veces cuando leemos los cuentos tenemos que ir con cuidado porque hay muchísimos mensajes subliminales ahí debajo, pero que nos están queriendo decir algo. Fíjate cuándo justo aparece el héroe en todas estas leyendas, porque la más famosa es la de San Jorge, pero luego hay otras, ¿no? Del Oroel, de no sé qué. ¿Cuándo leches aparece? Perdón de la expresión. Cuando va a comerse a la princesa. Cuando está a punto de romper el orden establecido. Cuando la ¡Wow! monarquía está amenazada. ¡Qué bueno, tío! Cuando la monarquía que desciende de Dios está amenazada. Entonces, San Jorge no solamente matará al dragón, salvará a la princesa, salvará a la línea real. Y por lo tanto la elección de Dios. Efectivamente. Con lo cual vuelve el orden, porque ya sabes que en la Edad Media había... Esto es muy friki, chicos, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. En la Edad Media había lo que se llamaba la sociedad de los órdenes. Había una sociedad estamental, pero estaba basada ideológicamente en los órdenes, ¿no? Había los oradores, los batalladores y los labradores, ¿no? O sea, los que rezan, piensan, los que batallan, los que labran. Sí, sí, ¿no? como una colmena de ordegas. Y a la cúspide de todo, siempre se supone a las órdenes de todos los demás o a las órdenes de Dios, estaba el rey, ¿no? El rey está arriba, pero se supone que limitado por la ley natural, por la ley de Dios. Y subyugado a Dios. Sí, y subyugado a Dios. Claro, aquí cuando aparece el dragón, todo esto no. Ya no hay ni oradores ni batalladores, no. Ahora hay súbditos solo, sin que haya súbditos por encima de otros, porque me dirás, hombre, un noble también era súbdito del rey. Y, hombre, ya, pero no es lo mismo, ¿no? No, ahí no. Todos. No hay órdenes sociales, nos hemos convertido en una especie de marxismo, ¿no? Pero, claro... Es que da miedo, tío, porque... Y se carga la princesa. Cuando está a punto de cargarse la princesa, porque siempre el dragón se come a otras personas antes de que llegue el héroe, ¿eh? Ahí no pasa nada. No, ahí, bueno, hoy te toca a ti el hijo de Pepita, hoy, porque la leyenda es así. Hoy le toca tal, pero desgracia que hoy, por sorteo, como somos todos iguales, le ha tocado a la princesa. Efectivamente. Y además, es un... A ver cómo decirle, también tiene cierta ritualística, no solamente ritualística de sangre, porque claro, se come, pero es que se come a vírgenes. Hostia. Entonces, cuando se come a vírgenes, algunos mitólogos ahí dicen, bueno, ¿esto qué está significando? Esto es curioso porque no se come a... Bueno, hay veces que se come ganado, pero cuando se come a personas, es curioso que muchas veces pida mujeres, jóvenes, vírgenes. Hostia, porque se creía, sádico, claro, muy sádico, pero porque se creía, ojo, esto es muy loco, pero bueno, claro, eso no hay poca. Se creía que la sangre de una virgen, por algún motivo, era especial. Entonces ese monstruo no está pidiendo solo alimentos, es como que está pidiendo poder, eso le da más poder. Y además tiene una clara connotación sexual. Sí, sí. Claro, es un devoramiento de una persona virgen, ¿no? Entonces, cuidado. Es muy perturbador. Cuidado todo lo que hay. Pero fíjate cuando por fin San Jorge le encuentra, que, ojo, aquí siempre hay muchos arquetipos, ¿no? El dragón no puede ser vencido, pero, oh casualidad, la fuerza de la fe de San Jorge es muy fuerte, o casualidad, la armadura de San Jorge repele el fuego, por ejemplo, o le ciega. Hay muchas. Una de las maneras típicas de matar a los dragones era cegarle, ¿no? Porque su mirada era tan poderosa que incluso él mismo se podía ver afectado. Entonces era cuestión de coger un escudo que reflejara la mirada, entonces el dragón se paralizaría y con eso le matarías, por ejemplo. La idea de que, bueno, es un bicho muy poderoso, pero te puedes aprovechar de sus capacidades imparables. Por ejemplo, tiene tanta hambre que si tú le dejas comida envenenada se la va a comer. Porque no puede soportar ese hambre y tarde o temprano se comerá esa trampa que le has dejado. Así se mataba a algunos dragones, ¿no? Pues le he metido aquí un carnero, pero dentro hay dinamita, pues ya verás tú. Claro, lo reviento. Lo reviento. Pero fíjate,
y no quiero tampoco ahondar mucho, pero quizá el detalle más extraño, pero que es la única reminiscencia que nos ha quedado de esos dioses dragones, está cuando por fin San Jorge lo mata. Cuando por fin San Jorge atraviesa, ¿no?, con la lanza, que es la que más nos ha llegado, ¿no?, va Sí, al galope, ¡plam! Bueno, sale esa sangre, ¿no?, esa sangre que dice que aún está caliente, que aún quema. claro. Pero cuando toca el suelo, ¿qué hace? Crece un rosal. Ergo, el dragón, aunque sea aplastado, aunque sea aniquilado, nunca muere del todo. De su propio cuerpo sigue generando vida. Su sangre Qué es un curioso, ¿eh? rosa, y a veces lo que se dice es que si le coges una especie de gema que a veces les crecían a los dragones, pues que te hacía inmortal, o que comer su carne te hacía clarividente. O sea, ese poder no se agota aunque acabes con su vida. Una armadura de hueso de dragón. Una armadura de hueso, eso sí, en Sky mi compañía, ¿verdad? Que se ha dicho mucho, a veces en muchos de estos videojuegos hay lo de huesos Pero de de algo dragón. sale, de De algo algo sale. sale, y es una pequeñísima, de lo poco que nos ha quedado ya en mitología cristiana, vamos a decir, del dragón como deidad, ¿no?, como bestia del caos. Es de lo poquísimo que nos ha llegado. Todo demás se ha borrado, pero fíjate, el dragón nunca muere del todo. Siempre puedes hacer algo. Cuando, por ejemplo, se cazaban los famosos dragones, que luego eran cocodrilos, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. En Valencia está colgado de la iglesia. Pues Hostia, cuéntame, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es que hace años, en, en, lo diré, en Valencia, bueno, pues se decía que había un gran dragón que asolaba los campos. Obviamente no era un gran dragón, lo que era un caimán. No me digas, ¿y Claro. cómo llegó hasta ahí? Pues, a ver, aquí se cree que los nobles, sobre todo a finales del 17-18, hubo muchos casos de esos. Luego, más recientemente, pues se cree que alguien hizo la gracia de ¿Algún comprárselo. mercader de que venía de África o alguna historia? Por desgracia, aunque parezca, señores, que el ser humano ha avanzado, en algunas cosas no. Entonces, hay mucha gente que se compra seres exóticos, animales exóticos, y que son muy bonitos cuando tienen un mes. Sí, Pero cuando, 2, 3 meses, sí. cuando un caimán crece, hoy en día no hay pisos para eso, ¿no? No. Entonces, se cree que alguien lo soltó y que, bueno, que comenzó a anidar por ahí, claro. La gente lo Sí, no, que veía. Valencia es un clima más o menos Claro, cálido claro. y no Tú lo, tiene de- por qué tú lo morir. dejas allí donde tengan por el arroz, o donde tengan no sé qué, el tío. Anchas Castilla, bueno, iba a decir Anchas Castilla, bueno, pues Anchas Valencia. Manchester Anchas Valencia, sí. Valencia. Y bueno, lo atacaron, lo mataron, pero esto es curioso, porque tú dices, bueno, ahora que habéis salido del engaño, si lo queremos decir así, de que era un dragón y en realidad era un caimán, ya, pero lo habéis convertido en un exvoto, porque lo habéis colgado de la iglesia. Y hasta el día de hoy se cree que tocar esa piel o acercarse a esa piel cura determinadas dolencias. Y ahí está. Hostia. Con lo cual, fíjate, el bicho muerto sigue teniendo poder, sigue siendo algo sacro. Hoy le llamaríamos algo sacro. Una reliquia, lo que hoy conocemos como una Sí, 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 reliquia, sí. Qué bueno. el bicho. Hostia, Con muy lo cual, incluso interesante. después de muertos, se cree que de alguna manera siguen interactuando, ¿no?, para bien o para mal en este mundo. ¿Sí? Se me puede curar la vista. Ya, ya, Está ya. muerto, pero resta el poder, ¿no? Hay un poder ahí de deidad, de bicho, de calamidad, que puede ser, bueno, ahora sí, canalizada hacia el bien, hacia los humanos, a que por fin la hemos cazado, podemos sacar algo bueno de esto. Ojo, ¿eh? Si nos vamos más al norte de España, el País Vasco, ahí hay también, o sea, el País Vasco es muy rico en mitología, tiene muchas, muchas cosas. Sí, Y creo que también tienen su dragón particular, ¿puede ser? ¿Tienen alguna sí, especie de sí, parecida, serpiente? sí, es que, bueno, ya sabes que los vascos siempre van a tope, ¿no? O sea, cuando ves Sí, sus sí, mitos un son bicho, un buen bicho. sí, 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 es curioso porque, bueno, es envidia sana, ¿eh? Cuidado, es envidia sana, pero que son de los pocos, ¿no?, de los pocos lugares en que han mantenido más o menos una mitología, no diré completa, porque si no alguien que sea antropólogo me dirá, Pablo, te has pasado. Bueno, sí, me he pasado, pero que en comparación con otros lugares que nos han llegado historietas, que bueno, mi trabajo es como irlas recopilando, reconstruyendo como buenamente puedo, pero allí no, ahí tienen una cosmogonía, ahí tienen unos dioses principales, unos dioses menores, unas criaturas, o sea, bueno, dentro de lo que cabe está todo orquestado. Podría estar mejor, pero bueno, está todo orquestado. Y ostras, ya nos volvemos a topar otra vez con la serpiente. Y es que en la mitología vasca una de las deidades poderosas es Mari, esas las conocemos todos, ¿no?, la gran mujer, ¿no?, todopoderosa, tío, pero su consorte es un dios serpiente, que es Sugar. Wow. ¿Qué es su qué, perdón? Sugar,
Sugar. Sugar. Tipo como azúcar, pero Sí, con una A más. sí, que es muy curioso porque a veces le llaman el culebro, ¿no? A veces popularmente el culebro de Bazolda. Es curioso. ¿Por qué? Porque se supone que es una deidad por el poder que tiene, pero luego parece que de alguna manera algunos de sus aspectos, de sus comportamientos, se han cristianizado. ¿En qué sentido? Se le considera una especie de dios moralista, de dios castigador. En algunas de las leyendas, pues se les aparece a unos niños convertido en serpiente. Y entonces el niño que trata mal a esa serpiente no es digno, ¿no? Y entonces esa serpiente no era otro que Sugar disfrazado. Fíjate la posibilidad de cambiar, ¿no? De hombre a serpiente. Hostia. Cuando sí es Dios, sí que tiene esas posibilidades, ¿no? Cuando es una criatura, esto es un dragón. Pero cuando tenemos la reminiscencia del Dios, ahí sí que, ¿no? Así que ahí sí que habla, ¿no? Curioso, ¿eh? Sí. Sugar habla, ¿no? Y sí, hay la típica leyenda en que unos niños ven una serpiente y un niño dice, bueno, pero que no es venenosa, no le hagas nada. El otro niño tiene ganas simplemente de liarla y le tira una pedrada, ¿no? Y le hace sangre, por ejemplo, aquí. Qué casualidad que tiempo después se encuentran a un amable anciano que cojea Uepa. y que les dice que, oye, que le han caído muy bien y que les da un regalo. Y a uno le da pues una bolsa de oro y a otro le da un cinturón. Y les dice hasta luego y desaparece, ¿no? Sin dejar rastro. Típico de las deidades. Hete aquí que uno de los dos dice, no te pongas el cinturón. Dice, pero ¿por qué? Dice, átalo a ese árbol y lo vemos. Y lo atan a ese árbol y el árbol automáticamente arde en llamas. ¡Wow! O sea que era un castigo venenoso, ¿no? Para la persona que le traicionó y le golpeó. Para el otro se iba a volver rico, es decir, aquí tienes tus dones, pero al que no es recompensado es castigado. Eso es muy típico también de la deidad. Encima que le pega una pedra. Claro, pero fíjate que el castigo es automático, implacable e inapelable. No puedes decir, lo siento mucho, mira, te entrego un carnero. Ya está, ¿no? La liaste. Es que claro, nosotros estamos muy acostumbrados en teología cristiana a que Que existe el perdón. que existe el perdón, que existe la penitencia, por ejemplo. Pues uno dice, hombre, pero si yo mato personas y luego digo que lo siento mucho, no, eso no vale, chicos. Existe la penitencia, tenéis que leer más abajo del catecismo. Existe la penitencia. Claro, si tú, por ejemplo, has matado a muchísimas personas, luego te quieres arrepentir, ¿qué te diría el sacerdote? Bueno, claro que te lo diría. Te diría, bueno, ahora lo que tienes que procurar el resto de tu vida es que intenta salvar todas las vidas que alguna vez quitaste. Así que a trabajar, ¿no? Pero te daría esa posibilidad de redimirte. Sí. En la mitología antigua es muy difícil esa redención a veces. Es duro, ¿eh? O sea, el dios te odia y te va a matar. En la Odisea, cuando se enfada Poseidón, es que no hay manera de, chico. No. O sea, le intenta matar durante 7-8 años. Entonces dices, vamos, no sé cuánto tarda al final. ¿Cuánto era? 10 años, ¿no? Me parece que se tira dando vueltas. No me acuerdo, pero por ahí, chicos. O sea, que no puede volver a su casa. O sea, Poseidón se ha tirado 10 años intentando cargárselo. Con lo cual no había esa posibilidad. Y luego también, Sugar también tiene una defensa, a ver cómo le diríamos, del orden establecido, en el sentido de que se considera que Sugar te castigará de algún modo si tú no honras a tu padre y a tu madre. Esto es muy curioso, ¿no? De que los que son malos hijos, mentirosos, aprovechados, él les dirá, bueno, pues ahora te vas a enterar. O sea, que tiene esta parte moralista. Claro, respeta a tus padres. Respeta a tus padres, ¿no? Al fin, ya sabes que la mitología muchas veces tiene el poder de mantener la tradición. Uno de los poderes que tiene es la cohesión del grupo, el explicar de una forma sencilla y agradable la moralidad, ¿no? Lo de, por ejemplo, el hombre del saco, pues que nos está enseñando, pues que no abras a extraños. Es que a lo mejor si tu mamá te dijera no abras a extraños, te cuenta el hombre del saco, no vas a abrir a extraños. Ya está, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los mentirosos, cuidado, porque a los mentirosos siempre se les pilla. Es muy fácil explicarlo, es mejor decir que hay un Sugar que te está esperando como mientas. Curioso. Bueno, a los niños se les amenaza mucho para que se porten bien. Por eso. Y luego tiene otra perspectiva muy interesante, que es que Mari es la... A ver, ¿cómo lo diríamos? Tampoco me gusta llamarle diosa madre porque tiene una serie de connotaciones, pero bueno, para el estilo que estamos, vamos a llamarle diosa madre.
controla la agricultura, el fuego, la transformación. Bueno, es una superdiosa, por decirlo de alguna manera, dentro de la mitología básica. Sí. Cuando se reúne en los cielos con Sugar, porque los dos pueden volar, tienen poderes muy parecidos. Alguno ha dicho si son el mismo dios, pero esto ya es retorcer mucho. Pero lo que es cierto es que tienen una compenetración casi total. Cuando por fin se unen en el cielo, o mejor, cuando Sugar, como serpiente, se mete dentro de la cueva de Mari, claro, la cueva que representa el útero, ¿no? Representa Claro. Claro, y la serpiente que representa como algo que fecunda. Hostia. Entonces, es muy curioso que cuando Sugar se introduce dentro del monte Amboto, por ejemplo, que es una de las moradas de Mari, llueve. Wow. Es cuando... Es una metáfora demasiado sexual. Es una metáfora completamente sexual, pero fíjate, el hecho de que la serpiente fecunde a la madre naturaleza activa a la naturaleza y la naturaleza da sus frutos, que es la lluvia, que es el devenir de que el pueblo podrá comer. Wow. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado porque cuando se unen ellos dos va a haber momento de grandes tormentas, de grandes truenos, porque son dos fuerzas de la naturaleza que Claro. normalmente están por separado. De hecho, están normalmente tan por separado, pero las veces que se han juntado han tenido descendencia y uno de los hijos ha nacido bueno, el que se parece a Mari. Y el otro torcido. Otro de los hijos, pues bueno, ha nacido con rasgos reptiloides, un poco como Caín y Abel. Y hostia, qué bueno. Una especie de ¿Y Caín y Abel. tienen nombres estos? Sí, son casi impronunciables porque uno es, ¿cómo era? Uno es Aquelats y el otro Miquelats o algo así, son nombres un poco raros. Pero sí, uno es completamente reptiliano, o sea, nuestro Qué Caín. mal rollo, tío. Sí, con ojos amarillos y vengativo, etcétera, etcétera. Tiene como el impulso de su padre, ¿no? El impulso destructivo, castigador de su padre. Y el otro tiene como... Más puro, ¿no? Más puro, la paciencia de la madre. Fíjate hasta dónde llega por ver esas dos visiones, ¿no? Pues Pablo Ruiz, una lección absoluta de dragones. De dragones, sí. Pero es que da para 500 horas. Sí, es un tema... hombre, si tienes alguna curiosidad más de algún dragón y si no... Bueno, vamos. yo lo único que... También para que la gente se quede... O una conclusión sería interesante. Sí. Una conclusión para que la gente se quede... Yo siempre lo digo, ¿no? Pero que cuando lean un mito siempre sean conscientes de que el mito... Esto alguien me va a pegar, pero bueno, vamos a decirlo así. Que el mito no deja de ser también una tecnología. ¿Vale? Entonces, es una tecnología muy bien perfilada por siglos y siglos y que por tanto es un arte de condensar en el mínimo espacio posible el máximo de conocimiento que puedas, de carácter normalmente moralista. Cuanto más cuento, más moralista, ¿no? Pero normalmente moralista. De leyes, de cómo somos los humanos, de conductas, de qué debes hacer, de qué no debes hacer. Todo ahí. Entonces, en el mito del dragón, aunque nos lleguen pequeños cuentos, cuando luego extraes, ahí hay muchísima sabiduría de cientos y cientos de años introducida ahí. Y incluso hay veces que esas ideas se nos han quedado, reminiscencias de esas ideas se nos han quedado, que son leyendas y no lo sabemos. Que están como aprendidas ya en nuestro cerebelo, por decirlo de alguna manera, y no lo sabemos. Por ejemplo, mi abuelo siempre me contaba una historia de que las serpientes engañaban a las mujeres para ellas poder amamantar y que le daban el rabo al niño y así los engañaban. Hostia. Y esto... pero ellos lo creían. Sí. De hecho, he escuchado alguna vez la típica historia de pueblo de una serpiente con pelo. Sí. Con pelo, no sé si te suena eso. Sí, hay muchísimas de este tipo, ¿no? Hay un libro, lo que pasa es que está en catalán, chicos, pero bueno, si alguien se quiere animar, hay un libro bastante interesante que justo se llama Las serpientes imposibles, serps imposibles, en catalán. Wow. Y que te habla de todos estos avistamientos, ¿no? De que era una serpiente con pelo, era una serpiente con cuernos, era una serpiente no sé qué, de cosas que se supone que son imposibles, pero que el pueblo decía que las había visto. De hecho, una de las típicas que se decía en los pueblos era la idea de que aparecía un día una serpiente muy grande en el pueblo y que el cura del pueblo la mataba a las mismas puertas de la iglesia. Y esta, por ejemplo, la explicaba muchas veces mi abuelo, pero él no la explicaba como un mito. ¿Cómo que pasó? Como que se encontró una serpiente y le mató. Y yo digo, pero lo que me estás explicando es por ejemplo, la leyenda del cuélebre, pero venida a menos. En realidad es un mito que ha ido viniendo a menos y se ha quedado como un cuentecillo, como una conseja. Vaya, no, de hecho, ahora me he acordado, mi abuelo me decía que su madre
que tenía muy mala hostia, mi bisabuela, eh, decía que, por ejemplo, por el camino pasaba una serpiente aquí en la zona donde vivimos. No es que haya serpientes muy grandes, pero hay un tipo de serpiente que es como verde, que es bastante grande, puede llegar a medir Sí, 2 metros, hay algunas de 2 metros 2 metros más. fácil. Yo he visto, Sí, de yo las las he visto por culebras. aquí, verdes. Y dice que la señora se acercaba, la veía, la cogía y la reventaba contra el suelo a la una menos. Sí, sí, sí. O sea, Como si, ¿sabes? se les tenía a veces un miedo atroz, un miedo a Pero tal. ella no le, es curioso, ella no le tenía ningún miedo a la seriedad. La veía, ven, la reventaba el ojo, como Fran de la jungla, pero la Sí, sí, mataba, tal cual. ¿sabes? Es un muy bestia. Es curioso. Pues Pablo, maravillosa lección de dragones, ahora sí. Muchísimas gracias. Nada, Recuérdanos, por favor, tus redes sociales, donde pueden encontrar tus maravillosos libros y todo perfecto. eso. Pues mira, es mucho. Ay, no sé si ahora se me oye mal, perdón. Sí, Que me podéis encontrar, lo hemos dicho, pero bueno, lo repetimos porque al siempre hay final que siempre repetirlo, hay que Pablo. repetirlo. Me tenéis como Pablo Ruiz Escritor. A través de mi propio Instagram, ahí tengo un enlace a todos mis libros porque es mucho más cómodo, ¿no? Al final me hice el famoso Linktree, ¿no? Pues Pues ahí desde el Linktree. ahí tienen el Linktree con todos mis trabajos. Yo, como supongo que soy antiguo, pues aún tengo mi nombre verdadero. Hay gente que se pone nombres extraños, entonces es más difícil encontrarme. No, yo me llamo igual en todas partes. Entonces, si alguien me quiere buscar por perfil más académico en ResearchGate, que es la página en que se suben todos los artículos académicos, ahí me tenéis igual como Pablo Ruiz Osuna y cuelgo, a ver, cosas más académicas, ¿no? Pero bueno, también he colgado cosas de mitología, papers, etcétera. Podéis buscarlo ahí. Y bueno, siempre el blog, ¿no? El blog es como el gran lugar que puedo escribir cosas. Claro, es que en Instagram al final puedes 30 palabras, ¿no? O lo que sea. A veces con un vídeo es la ventaja de que puedes decir más cosas en un vídeo, ¿no? Pero Instagram y el algoritmo es muy malo. Entonces, en el blog, en el Guía de Seres Mitológicos, ahí me permite colgar cosas, pues eso, 6 7 incluso a veces 10, ¿no? Depende si el tema es muy complicado. Y me permite ahondar en cosas que a veces, pues en redes solamente os puedo explicar por encima. ¿No? Pues había una sirena y yo no te puedo explicar toda Pues la sí, sí, simbología, sí. ¿no? Pues luego vamos. Y nada, pues oye, muchas gracias una vez más y yo creo que les va a gustar mucho, porque a Seguro mí que el sí. tema de dragones es apasionante, ¿no? Sobre todo lo que decía al principio, cuando ves todo lo que hay detrás, no tan bonito que vuela, no, no. Es que hay más cosas. Claro, lo que quiere decir cuando vuela, lo que quiere decir cuando se muere, lo que quiere decir cuando le atacas, o sea, todas estas cosas que luego están por debajo, pero que acompañan al mito, son las que lo hace fascinante. Entonces, no te puedes imaginar la de horas que me he comido ahí Ya, ya se nota, se nota. Se leyendo nota, estas crack. cosas, ¿no? Pues nada, amigos, la semana que viene más y mejor. Recordaros que ya están disponibles las tazas del canal y las camisetas en la pestaña de tienda del canal, de aquí del propio canal, las tenéis. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.